el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Todos. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El tema para el día de hoy: el discipulado nos llama a vivir en perspectiva. Ese es el tema que compartimos en esta mañana. El discipulado nos llama a vivir en perspectiva, basado en nuestra temática 2025, iglesia y hacer discípulos. Iglesia y hacer discípulos. En ese sentido, amados hermanos, este tema sobre el discipulado, que es un estilo de vida, que es el prepararnos día a día a los pies del Maestro, de aquel que vivió y enseñó lo que vivía, como es Jesucristo, y cada uno de nosotros viviendo en esa perspectiva que Él ha trazado. El discipulado nos llama a vivir en perspectiva, y cuando utilizamos esta palabra perspectiva, siempre va a venir a la idea a cada uno de nosotros de que tenemos que estar alineados. Tenemos de que saber de que el que nos lleva la posta va adelante por un camino, trazando la ruta por la cual tú y yo debemos de caminar. Así que tengamos presente la palabra perspectiva en nuestra vida, en nuestro léxico, en nuestro vocabulario diario. Cuando somos confrontados con la palabra viva y eficaz, que está aquí al alcance nuestro, como usted puede levantar el día de hoy su Biblia, esa es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta palabra viva que el Eterno nos ha dejado es para iluminar, para guiar nuestro camino, y se evidencia en muchos casos. La misma palabra nos confronta, la misma palabra nos hace ver que lo que vivimos muchas veces no está acorde con los lineamientos de Dios. Por eso el Señor coherentemente día a día nos enfatiza y nos recalca que debemos de vivir conforme a lo que Él ha establecido en su palabra para su pueblo. Manual de vida por excelencia encontramos en la palabra de Dios. En ese sentido, como referencia en esta introducción, Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira todo lo que puede ocurrir. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En ese sentido, amados hermanos, lo que buscamos con esta introducción es ponernos en perspectiva. Queremos muchas cosas, anhelamos muchas cosas para nuestras vidas, pero si no estamos permaneciendo en la palabra del Señor, si no estamos haciendo la palabra del Señor, si no permanecemos en Él, porque el que no está en la palabra no está en Él, porque el que está en Él está en la palabra, y el que está en la palabra está en aquel que es el dueño de la palabra. Así que estas dos cosas tienen que ser coherentes, hay sinergia. Amados hermanos, hay un equilibrio importante para que dé el resultado, que todo lo que usted y yo pidamos en cualquier área de la vida pueda ser hecho. Entonces, la palabra nos confronta, amados hermanos, de tal manera que nos pone ya en perspectiva, amados hermanos, de que debemos de estar alineados con el Señor si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra. No puede decir usted que es cristiano y hace todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. No hay sentido común. Por ello es importante recalcar a través de este texto y ponernos en perspectiva. Con este preámbulo nos enfocamos el día de hoy, en esta mañana, en un precioso salmo, el mismo que en su ilustración inicial habla de la venida de Cristo y del día del juicio. Que es importante ver cómo en el Antiguo Testamento ya se habla de esa venida de Jesús. Pero en este caso no está hablando precisamente de aquella venida de Jesús que ya ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Nos lleva a otra venida, la segunda venida, por cierto. Y en esta ilustración nos hace ver de que Cristo va a venir nuevamente, y también habla del día del juicio.
el cual Dios va a llamar a los hombres a tener en cuenta. Así que de usted depende, amados hermanos, en qué lugar quiere estar, en el juicio del gran trono blanco o en el tribunal de Cristo. Siempre van a haber dos opciones, y esas opciones, amados hermanos, están el día de hoy presentes y latentes en este tiempo también para poder decidir. El que está en Cristo y el que no está en Cristo ya sabe qué le espera. Todos los hijos de los hombres se preocupan de saber la manera correcta de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero muchos buscan en el lugar incorrecto. Muchos buscan a través de las filosofías huecas, de las religiones, de sacrificios, de costumbres, de tradiciones, de rudimentos de hombre, y dejan la palabra de Dios a un lado, donde vamos a encontrar la manera correcta de cómo adorar a Dios. Usted quiere saber cómo adorar a Dios, quiere saber cómo servir al Eterno, entonces usted tiene que ir al manual, tiene que ir a la palabra viva y eficaz, a la palabra que nos ilustra. Si usted busca en el lugar incorrecto, no va a estar en perspectiva con lo que Dios dice y va a cometer muchos errores que va a traer, por cierto, consecuencias graves. En ese sentido, en el gran día que va a ocurrir, nuestro Dios vendrá y hará escuchar su juicio a los que no quisieron escucharlo a Él cuando tuvieron la oportunidad aquí en la tierra de hacerlo. Hoy hay mucha gente que le cierra los oídos a Dios. Mucha gente le da la espalda a Dios. Mucha gente no quiere saber nada de Dios. Mucha gente que habiendo alguna vez escuchado la palabra y habiendo profesado a Cristo, hoy le niegan, hoy lo rechazan, hoy le dan espalda. Actitudes y actitudes que ejemplifican el comportamiento negativo del hombre hacia Dios. Por eso son felices los que entran en el pacto de gracia por la fe en el sacrificio expiatorio del Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted ya está en Cristo Jesús, dígale a su hermano, bienaventurado eres. Si usted ya está en Cristo Jesús, dígale a su hermano que está al lado, bienaventurado eres, doblemente bendecido, amado hermano. Y qué maravilloso es saber de que estamos en Cristo Jesús. Pero eso no es suficiente decirlo, hay que evidenciar por los frutos de quiénes somos. ¿De quién es usted? Si realmente es de Cristo, por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra del Señor. En medio de eso es necesario indicar que Dios rechaza, así con esta palabra absoluta, rechaza los servicios de los que descansan en actuaciones fuera de su voluntad. Hay mucha gente que quiere servir a Dios a su manera. Hay mucha gente que quiere supuestamente adorar a Dios a su manera, y Dios lo rechaza de una manera directa. Es decir, los que viven en pecado, siendo así un estilo de vida distante de lo que Dios demanda que vivamos. La religión jamás te va a llevar a presentar sacrificio. Jamás te va a llevar a honrar a Dios como Él se merece. Jamás te va a llevar a honrar a Dios, a adorarle en espíritu y en verdad. La religión, por el contrario, te aleja de una verdadera adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el único camino que tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el único camino? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Qué más es Jesús? Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por ello es importante que amablemente podamos conocer el día de hoy que el Señor acepta. Por el contrario, aquellos que presentan sacrificios, adoración y exaltación sin Cristo, el Señor los rechaza de manera directa y concreta. Por el otro lado, el Señor en cambio acepta a aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado en Cristo Jesús. Cuando nos acercamos al Padre, si el Padre no ve al Hijo en tu vida, tenlo por seguro que te va a rechazar. Pero si Él ve a su Hijo en tu vida, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo delante del Padre, entonces téngalo por seguro que todo lo que usted le presente al Padre será recibido. Adoración, exaltación y alabanza. Por eso debemos de recordar que todo lo que le presentamos al eterno y soberano Dios es por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo en nosotros. Hace un momento decía el himno, ¿no? Es lo que Cristo
ha hecho en nosotros. Es todo lo que hacemos y le debemos presentar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Sin Cristo nada sería posible, porque separados de Jesús nada podemos hacer. En tal sentido, por esto y mucho más, en esta mañana, para poder estar en perspectiva, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Hay un llamado universal que hace el soberano Dios. Es lo primero que debemos de tener en cuenta. Hay un llamado para poder, en el marco de lo que el Señor hoy nos está hablando respecto a aquellos que están siguiendo los pasos del Maestro, de Jesús, el discipulado en Cristo Jesús nos llama a vivir en perspectiva. Y para vivir en esa perspectiva, lo primero que debemos de tener en cuenta es este llamado universal. Dice el Salmo 51, vamos a regresar a esta lectura central. El Dios de dioses, el Dios de dioses, porque hay un único y soberano Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Por orden del Rey de Reyes se hace este llamado universal. Ahí lo dice la palabra. Jehová ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En este sentido, según las traducciones, podemos encontrar alguna comprensión más exacta de lo que dice esta porción de la Biblia. En algunos lados podemos encontrar Dios o Dios Yahweh, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra. En este sentido, el soberano del universo, el creador del universo, el arquitecto divino, aquel que le ha puesto sello y firma a todo lo que Él ha hecho. El mismo salmista nos puede recordar el día de hoy lo que dice en 24:1, que tal vez no está puesto en pantalla el día de hoy. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra. ¿Qué más dice ahí? De Jehová es la tierra y su plenitud, amados hermanos. Qué hermoso es saber de quién es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. Por lo tanto, el soberano ha convocado, ha hecho un llamamiento universal. El soberano del universo, el todopoderoso y fiel cumplidor de sus promesas, convoca a todos con esta proclamación solemne que sugiere de por sí mismo una acumulación de nombres divinos. Elohim, Yahweh, El Shaddai, Jireh, todos aquellos distintivos que evocan los atributos naturales y morales del soberano Dios, reunidos en una convocatoria. Él está llamando a todos los que habitan en este mundo. Los llama. E incluso Él es fiel cumplidor de todo lo que ha dicho, se ha hecho. En la palabra del Señor, en todo el canon bíblico, amado hermano, encontramos desde el inicio hasta el final, desde el comienzo hasta la última revelación, que el Señor prometió algo y lo ha cumplido. Y aquellos que creen que Dios no cumple sus promesas, cuidado con ese tipo de pensamiento. Cuidado con pensar de que Dios deja algo inconcluso. Él cumple todo. Números 23:19 dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta. ¿Qué necesidad tendría Dios de mentirle a usted y a mí? Si la palabra mismo dice que sus ojos vieron nuestro embrión. ¿Qué somos nosotros? Tan insignificante. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él, oh soberano? En ese sentido, amados hermanos, la palabra incluso hace referencia con su sello de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Lo que Dios le ha prometido en la palabra, Él lo va a cumplir. Y cuando no recibimos algo que hemos pedido, no estemos echándole la culpa a Dios, revisemos nuestra vida. Lo decíamos hace un momento en la introducción: el que permanece en mí, el que permanece en mis palabras, pida todo lo que yo le pueda dar al final del día. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en esta perspectiva del discipulado es que hay un llamamiento universal para todos, porque el que ha convocado es el soberano Dios. Algo más a tener en cuenta es una exhortación. La exhortación que trasciende, amados hermanos, una exhortación es un llamado de atención muchas veces, no para precisamente castigar, sino también para ponerte en perspectiva, porque de repente tú estás estancado en la vida. De repente no es ni siquiera que te has abierto a algún otro extremo, sino que te has estancado, has dejado de crecer
estás temeroso, estás lleno realmente de temores sin fundamento, tu fe está decayendo, no hay realmente a veces aquella motivación que te invita a seguir pasando al otro nivel. En ese sentido, cuando hablamos algo que trasciende, es algo que va a estar ahí, presente para todas las generaciones. Trasciende en tiempo y en espacio. El ser humano es limitado, obviamente por su naturaleza física. Y obviamente todos y cada uno de nosotros tenemos un ciclo de la vida en esta tierra. Pero el Señor nos recuerda de que este no es nuestro fin. Somos peregrinos, somos transeúntes, estamos de paso por esta tierra, amén. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo no sé el pasaporte de usted que diga, pero el mío dice una nueva Jerusalén, nuestra nueva patria, donde hay calles de oro y mar de cristal. Amén. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que saber a dónde vamos. No podemos vivir la vida dando vuelta como que si no hubiera realmente un propósito en ella. Es importante pensar de que esta exhortación que viene es para alinearnos a la perspectiva de Él. Por eso trasciende. Todo cristiano tiene que saber a dónde va. No puede creer usted que vive la vida cristiana sin saber a dónde va. Cristo Jesús pronto viene por su iglesia. Pronto llama a su iglesia. De un arpazo la iglesia va a ser tomada. Así que aquel cristiano que realmente está en perspectiva con Jesús sabe lo que Él prometió, sabe lo que Él está haciendo, sabe lo que Él hizo por su iglesia. Aquí se hace necesario ver una analogía por cuanto reunidos, ya los que han sido convocados, tomando el primer punto del llamamiento universal, todos aquellos que han sido convocados están presentes. Y el juez, el soberano, el todopoderoso, se sienta en su trono. Se sienta en su trono. Entonces tenemos una gran audiencia y tenemos un soberano juez sentado en su trono. Todo esto ante la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo, aunque hay mucha gente que no lo quiere ver así. E incluso el mismo pueblo judío aún está ciego y no ve que el Mesías ya vino y que vendrá pronto por segunda vez, no ofrecer lo que Él ya dio en su primera venida. Es importante, amados hermanos, que tengamos presente que alrededor nuestro hay mucha gente que no quiere realmente que Jesús venga. No quiere que Jesús venga, lo niegan. Niegan el hecho eminente. Y de manera rotunda a través de que están acomodados en esta vida material. Están viviendo la panacea, están viviendo la vida como la puedan vivir y no quieren interrupción de aquello y se identifican como cristianos. Creo, amados hermanos, que aunque la gente no lo quiera ver, eso no niega la promesa que Jesús hizo de que vendrá por su amada. La promesa que el Padre ha hecho de que un día el tiempo de la dispensación se va a terminar y vendrán juicios, vendrán dolores, y en medio de ello debemos de estar el día de hoy atentos a lo que se nos quiere exhortar. Mucha gente está muy ocupada en sus quehaceres de la vida en este mundo. Por ello hay que reflexionar, amados hermanos, de que si somos transeúntes, significa de que estamos de paso y nuestro fin no está en esta tierra, como algunos lo quieren vender. Nuestro fin está en una nueva tierra, en una tierra prometida, en una nueva patria, en una patria celestial. En medio de ello, así como cuando Dios dio la ley a Israel en el Sinaí, en donde vemos, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, vamos a ir al Antiguo Testamento, dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Esta palabra es importante, esclareció. Dice después de esta pausa: resplandeció desde el monte de Parán. Resplandeció, hermoso. Y vino de entre 10 millares de santos. 10 millares de santos. Está hablando ángeles. En la traducción, en el hebreo, se refiere a ángeles. ¿Cómo vino la entrega de esa ley ahí? Con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, en este cuadro analógico,
Una vez que así como Dios, cuando dio la ley a Israel en Sinaí, resplandeció, así también cuando viene a reprender a Israel, a su pueblo en este contexto más amplio, por sus actos de hipocresía. Así como un día, cuando el Señor entregó una guía, una instrucción, estamos hablando de lo que marca la Torá, la instrucción. Así como resplandeció en aquel contexto, va a resplandecer el día también cuando viene a reprender a su pueblo por sus actos incoherentes, por sus actos contrarios a su voluntad. En ese sentido, vamos nuevamente al Salmo 50, versículo 2, en donde encontramos lo siguiente: de Sión, Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Para ir hilando estos momentos importantes en la vida del pueblo de Dios, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Desde allí eran pronunciados sus juicios sobre aquel pueblo provocador. Lamentablemente, y encontramos en la historia que el pueblo de Israel siempre provocaba a Dios. Era un pueblo de dura cerviz. Encontramos siempre su inestabilidad, la inconstancia. Un día hacía algo bueno, al otro día hacía algo malo, y así sucesivamente. Y tal vez en el tiempo de la iglesia seguimos encontrando el mismo comportamiento en el ser humano. Si dejamos a un lado Israel en este momento y miramos a la iglesia en este tiempo de la dispensación, tal vez su comportamiento es igual, es muy inestable, es muy inconstante en su camino. Y en medio de esto nos hace ver que Dios en este texto bíblico nos habla de una morada, de Sión. Su morada está en Sión, en una analogía teológica. Puede ser considerado también como resplandeciendo desde Sión, desde aquella morada, desde aquel lugar. El Señor estaba resplandeciendo. El Señor resplandece en toda la creación, pero aquí encontramos un punto particular refiriéndonos a Sión. Y nos va a llevar el recorrido histórico hasta los tiempos actuales cuando hablamos de Sión. Salmo 87, del 1 al 3, un poquito más adelante, dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Ciudad de Dios. Cuando hablamos de Sión, la palabra nos hace ver el distintivo particular de este nombre, ciudad de Dios. La palabra Sión se encuentra 150 veces en la Biblia, significando esencialmente fortaleza. Sión, ciudad de Dios, fortaleza, 150 veces. Y en la misma Biblia, Sión es tanto ciudad de David como la ciudad de Dios. Este punto es importante, y estos datos históricos, amados hermanos, para poder enriquecer nuestra vida espiritual. Conforme a la palabra va avanzando según la cronología, no tanto el orden canónico, sino el tiempo. Según va avanzando la cronología en la palabra, Sión tiene una transición de referirse primariamente a una ciudad física a un contexto espiritual. Por eso decía la exhortación que trasciende, porque es importante mirar sus cimientos, la base, poder entender el contexto teológico de lo que hoy el Señor quiere que el pueblo de Él esté en perspectiva. La primera mención de la palabra Sión en la Biblia ocurre en el tiempo de Samuel. Como referencia, segunda de Samuel 5:7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión. Aquí es la primera vez que se referencia a este texto, el nombre, la cual es ciudad de David. El distintivo que se le da en este marco es ciudad de David. Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Ese es el marco histórico. Y usted, igual que yo, debemos de comprender esto a profundidad. Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David capturó la fortaleza de Sión, porque David era un conquistador,
David tomó esta fortaleza para él. Sión fue entonces llamada la ciudad de David. Pero ocurre, según la historia, un momento importante en el pueblo de Dios. David traslada el arca a su nueva capital. Sión llegó a ser especialmente el nombre del lugar donde Dios moraba. El nombre del lugar donde Dios moraba. El arca representa la presencia de Dios y esta arca fue llevada a esta ciudad. Entonces el nombre que comienza a transferirse a través de la historia es que ciudad, Sión, era donde Dios moraba. Hoy hay una particularidad importante para hacer un punto de quiebre antes de que usted comience a pensar ¿por qué tanta historia y de qué me sirve a mí en estos tiempos actuales? Porque hoy el arca que representa la presencia de Dios, ¿dónde está? Pregúntese, ¿está en Quito? ¿Está en Guayaquil? ¿Dónde está? ¿Está allá en Jerusalén? ¿Está en Nueva York? ¿Está en Santiago de Chile? ¿Está en Lima, Perú? ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está la presencia de Dios en este momento? ¿Alguien puede decirme dónde está la presencia de Dios en este momento? No los escuché. ¿Dónde está? ¿Dónde dejaron la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Alguien puede decirme el día de hoy, porque estoy medio sordo, dónde está la presencia de Dios? Gloria a Dios por aquellos que saben dónde está la presencia de Dios en este momento. No es que usted deja a Dios en su casa para ir a trabajar. No es que usted deja a Dios en su casa para ir a la iglesia. Dios está ahí. Templo y columna, amados hermanos. La palabra está para compartirse en este lugar. ¿Y dónde está el templo y morada de Dios? En el cuerpo. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo no es otro Dios, es Dios. Amén. Haciendo este paréntesis nada más y cerrándolo, regresemos a la historia, porque hay mucho más que poner en perspectiva. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, en Jerusalén, la palabra Sión ahora se expande. Imagínense, de ser una fortaleza, de tener un nombre, una ciudad identificada como ciudad de David, ahora pasaba a ser ciudad de Dios, moraba la presencia de Dios. Pero pasa el tiempo y un heredero de David construye el templo en Jerusalén y la palabra comienza a expandir en significado para incluir también ahora al templo y el área que lo rodeaba. El área que lo rodeaba. Cuando la palabra a usted le recuerda que usted es templo y morada, a muchos la incomoda, a muchos les eriza la piel, muchos dicen, pero tanto privilegio puedo tener. Sí, cuando Cristo murió, lo selló a usted con el Espíritu Santo si usted lo ha recibido. Si usted lo recibió, usted fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Y dónde están los que han creído en Cristo Jesús? ¿Dónde están los que han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida? Pues bueno, dice la palabra que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. En ese sentido, eventualmente Sión fue usado como un nombre para la ciudad de Jerusalén. Imagínense cómo este nombre comenzó a trascender. Para la ciudad de Jerusalén, para la tierra de Judá y la gente de Israel como un todo. Como un todo. ¿Cómo comenzó esto a evolucionar a través del tiempo? Porque Dios tenía un propósito. Hasta el día de hoy sigue ese propósito vigente. Eso usted lo puede leer en su casa en Isaías 40, versículo 9. Lea el contexto en su casa. El uso más importante de la palabra Sión es en un sentido teológico, siendo usado Sión figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Usted se acuerda lo que Pablo menciona en Gálatas 3:28? ¿Usted se acuerda? Si habla de trascender, amados hermanos, el pueblo de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Amén, amado hermano. Amén. El pueblo de Dios, amados hermanos, tiene que verse como iglesia.
pero también sigue siendo ese pueblo de Israel al cual hay una promesa y un capítulo pendiente de una última semana de años. Ha hecho una pausa Dios con ese capítulo llamado Israel y entra la iglesia. Y la iglesia hoy tiene la bendición de este capítulo hermoso que ya mismo termina y continúa con Israel. Pero al final Pablo nos recuerda que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Somos el pueblo de Dios. Entonces, amado hermano, cuando esta palabra llega a nuestras vidas y el Señor nos hace ver a través del mismo Antiguo Testamento lo que la iglesia tiene que poner en perspectiva, es que cuando se utiliza el nombre de Sión se sigue hablando del pueblo de Dios. Es a ese pueblo al cual tú has sido injertado. Somos injertados ahora en ese Israel espiritual. Gloria a Dios por aquello. Pero no significa que hay que dejar de orar por aquel Israel que hoy sigue luchando, a pesar de los miles de años que ha vivido en conflicto y en guerra, por mantener el nombre de Dios en alto. Dios, amados hermanos, tiene algo maravilloso con ese pueblo llamado Israel. Y hay una comunidad de judíos mesiánicos, amados hermanos, que hoy están profesando ya que Jesús es el Mesías y que pronto viene por segunda vez. Ese grupo de hombres, amados hermanos, tomados ya para que sirvan al Señor por medio de Jesús, están llevando el nombre de Cristo en alto. En medio de ello, hago estas aclaraciones por la tergiversación de la palabra, porque lamentablemente mucha gente va perdiendo el contexto y se desubica, y el Señor nos llama otra vez a perspectiva. El significado espiritual de Sión es continuado incluso en el Nuevo Testamento. Dejamos el antiguo, nos vamos al nuevo y vemos el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Dice 1 Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos nuevamente, amados hermanos, ya en el Nuevo Testamento, lo que trasciende con el nombre y el significado espiritual de Sión, de algo que era físicamente una fortaleza, de algo que después tomó nombre la ciudad de David, después la ciudad de Dios, después el pueblo de Dios. Hoy se nos hace ver que se refiere a aquel reino espiritual de Dios. También ocurre algo importante. El Señor Jesús, en un momento de su ministerio en esta tierra, nos hace ver que Él había de comenzar a predicar, o mejor dicho, el evangelio de Él tendría que comenzarse a predicar desde Jerusalén. Dice esta referencia en Lucas 24:47, por favor, para que lo podamos leer. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Hechos 1:8 lo corrobora. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sión es llamada aquí dechada de hermosura. Dechada de hermosura, perfección de hermosura, según lo que dice el Salmo 52. No solo por ser el monte santo, donde estaba el santuario, sino incluso por su misma ubicación geográfica. La palabra nos hace ver la referencia de este lugar precioso. Salmo 48:2 lo voy a referenciar. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, esta exhortación que trasciende nos invita a comprender primero lo que el salmista quiere que tengamos como referencia de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Pero en medio de ello, esta exhortación también nos invita a ver que hay mucha gente que no quiere dar oídos a la palabra. En otras palabras, aquellos que no quieren dar oído a su palabra, les hará escuchar su juicio. ¿Usted qué quiere escuchar? ¿Un mensaje de vida para usted? ¿O quiere escuchar el juicio y la ira del Señor para aquellos que rehusaron creer en el nombre de su Hijo amado Jesucristo? Mucha gente hoy, al cerrarle los oídos a la palabra, a la predicación,
Para mucha gente hoy hablar de predicación de la palabra es algo ya aburrido, fuera de moda, fuera de contexto. Para mucha gente estos manjares no les interesa porque su vida está realmente en esta tierra y su fin está en esta tierra por el uso y el consumo de todo el materialismo que este sistema pueda otorgar. Y mucha gente le cierra los oídos a la palabra. Pues déjame decirte que aquel que le cierra los oídos a la palabra de Dios va a dar oído un día a que el Todopoderoso le destape los oídos ahora para que escuche el juicio y su ira. Siendo necesario considerar que la manifestación de ese juicio tiene dos características. Por un lado, majestuosa, pero por otro lado, terrorífica. Majestuoso porque es el soberano Dios, el creador de los cielos y la tierra, quien va a hablar. Pero terrorífica por todo aquello que representa para el que va a recibir el juicio y la ira de Dios. Dice el Salmo 53: vendrá nuestro Dios y no callará. ¿Quién puede callar a Dios? Usted puede callar a sus hijos, puede callar a su esposa, a su esposo. Muchos hijos malcriados callan a sus padres, muchos padres callan a sus hijos. Mucha gente calla a otra. Pero dígame si hay alguien que pueda callar a Dios. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. El fuego de sus juicios abrirá el camino a las reprensiones de su palabra, e incluso a fin de que los pecadores de Sión se alarmen de sus pecados. Todo aquel que tenga oído, escuche lo que Dios tiene que decir, pues la palabra es clara. Y aquí encontramos nuevamente una postura importante cuando hablamos de fuego. ¿Cómo empezó el Señor Jesucristo? ¿Sí? Hablando de que había de ser proclamado el evangelio al mundo. E incluso Él dijo lo siguiente, que había venido, Jesús mismo dijo: he venido a echar fuego a la tierra. Y quiero que te pongas un momento a referenciar esto para poder diferenciar de qué está hablando el Salmo 50. Cuando el Señor Jesús entró a esta tierra a predicar, a compartir, a hacer su ministerio, Él habló de aquellas palabras. Vamos a leer Lucas 12:49. En este evangelio el historiador nos hace ver aquella declaración que Jesús hizo: fuego vine a echar en la tierra, fuego vine a echar en la tierra. Y esto suena medio contradictorio. ¿Cómo pues? A ver, vino a dar vida, a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Bueno, ¿y cómo entendemos esto? Fuego vino a dar, a echar en esta tierra. Bueno, este versículo puede parecernos a primera vista confuso e incluso contradictorio. Sin embargo, cuando lo analizamos más detenidamente, podemos encontrar un profundo significado detrás de las palabras. El Señor no se contradice. Aquí encontramos en esta porción de la Biblia que Jesús habla de fuego, pero este fuego que venía a echar a la tierra, aunque puede parecer violenta y destructiva, en realidad se refiere a un fuego purificador. En ese contexto, en esa venida, el fuego al que el Señor se refiere es un fuego purificador que quema todas las impurezas. Y adicionalmente a esto, restaura la vida en su estado más puro y auténtico. Jesús vino a restablecer aquella imagen que por causa del pecado en el Edén se resquebrajó. Porque la palabra dice en Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado resquebrajó esa imagen y así el hombre vivió por mucho tiempo. Y cuando Jesús vino a purificar, vino a restaurar, a llevar todo a ese estado más puro y auténtico. Jesús vino a hacer nuevas las cosas. Jesús vino realmente a quitar esos corazones de piedra, esos corazones endurecidos por lo que hayan vivido en su tiempo, en su niñez o en el estado en el cual ellos fueron marcados, para hacer los nuevos corazones de carne y moldeable a Él. El fuego de sus juicios, en este sentido, amados hermanos, es distinto a lo que Jesús está anunciando en el Evangelio de Lucas. El Espíritu fue dado en lenguas, incluso como de fuego, y acompañado de un viento recio que soplaba. Dice la historia también
por este mismo autor, Lucas, en Hechos 2, capítulo 2 al 3, lo siguiente: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Encontramos, amados hermanos, que cuando Jesús habló de este fuego, era fuego purificador, que no tiene nada que ver con el juicio. Pero si vamos nosotros a poner esto en contraste, lo vamos a poner ahora en contraste, pero lo vamos a alinear al mensaje y a la exhortación que trasciende. En Apocalipsis nos hace ver lo que va a pasar, pero previo a ello, otro discípulo de Jesús, en este caso el apóstol Juan, nos hace ver que cuando Él venga por segunda vez, Él va a juzgar. Él va a juzgar y nos dice cómo va a venir. Dice 2 Tesalonicenses 1:8: en llama de fuego, en llama de fuego. Ahí sí la cosa ya cambia. Ahí la cosa ya arde. Ahí la cosa ya es distinta. Ahí no hay que perdóname, perdóname, papito, perdóname, Dios mío. Ahí ya todo gira a 180 grados. Es muy distinto a lo que hoy se comparte en el tiempo de la gracia. Aquel momento cuando Jesús venga, de acuerdo a lo que la palabra dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y no solamente eso, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que lea conmigo la última parte. Ni obedecen. Ahora yo voy a hacer una pregunta: ¿dónde están los que no obedecen el evangelio del Señor? Gracias a Dios que en esta casa nadie es desobediente. Entonces aquí estamos los que obedecemos al Señor. Gloria a Dios. Porque imagínate lo que la palabra dice, algo que escatológicamente lo vemos como una profecía dada en aquella época a través de este salmo de Alef. Y esta palabra nos hace ver lo que hoy quiere que la iglesia tenga en cuenta. Un discipulado, amados hermanos, que tiene que estar en perspectiva con lo que el Señor enseña. Finalmente, en este punto nos hace observar que va a llegar el día. Ese día va a llegar. Yo no sé si a usted le pasa, creo que a la mayoría nos ocurre, que usted va viendo el calendario día a día y comienza un mes y cuando medio abre y cierra ya está terminando el mes. O comienza el lunes y ya se da cuenta está otra vez viernes, sábado. O comienza en la mañana y cuando se da cuenta ya está de noche. Porque el tiempo se está yendo como agua en las manos y por algo el Señor nos hace ver. Presten atención, disciernan, miren las sazones de los tiempos, aprovechen bien los días, rediman bien el tiempo porque los días son malos. Mira hacia adelante, ya no mires hacia atrás. No te jactes de tener 50, 60, 70 años. Más bien, ya comienza a darte cuenta que lo que queda es poco para seguir haciendo lo que Dios nos mandó en esta tierra y hacer discípulos, cumpliendo la gran comisión. Mucha gente dice, wow, ya tengo 70, 80 años. Sí, ya te los comiste, ya no los tienes, ya hiciste lo que tenías que hacer con ellos. Pero así te quede un día más, o te quede una semana, o te quede un año, sea para la gloria de Dios, llevando en alto el nombre del Señor, porque ese día va a llegar, así como en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Deuteronomio 33:2? Cuando se entregó aquella ley en ese monte, acompañaban al eterno Señor y soberano millares de santos, es decir, sus ángeles. Así como en ese momento, ahora en esta ocasión está convocada a los cielos de arriba y a la tierra para que sean testigos de este solemne proceso. Acuérdese, amado hermano, que cada uno de los que tiene a Cristo Jesús estará con Él por la eternidad. Ahora no solamente se tratan de ángeles, esos santos que van a estar en aquel día, sino sus santos. ¿Dónde están los santos del Señor? Gloria a Dios por los que han sobrevivido todavía entonces. ¿Dónde están los ángeles de los santos del Señor? No he dicho los ángeles, no, porque alguien se puede llamar ángel o ángela, no. He dicho los santos. ¿Dónde están los apartados para Dios? Gloria a Dios. Dice el Salmo 54, convocará
a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Va a haber un día, ese día llega, porque entre el cielo y la tierra todo tiene que cumplirse. No hay nada nuevo, amado hermano, todo ya está escrito y ese día va a llegar y el Señor va a cumplir esto que está establecido. Finalmente, dentro de la perspectiva a la que estamos llamados, por un lado, un llamado divino que hay que tener en cuenta, universal. Por otro lado, hay una exhortación que trasciende y llega al pueblo de Dios hoy tan latente, amado hermano, tan latente que el Señor está diciéndole a la iglesia, tenga en cuenta lo que está por ocurrir. Pero finalmente hay una disposición final. Dice el Salmo 55 lo siguiente: juntadme mis santos. Por eso preguntaba dónde están los santos de Dios. Días atrás hablamos acerca de lo hermoso, lo bueno que es delante del Señor que sus hijos estén reunidos y en armonía. Qué hermoso es para el Señor ver cuando sus santos están reunidos, ¿no? Ahora, acá encontramos de manera imperativa un término, juntadme. El soberano juez dispone, el soberano Dios dispone, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pacto con sacrificio. Reuníme a todos mis santos, juntádmelos. El vocablo hebreo es Yasidei. Bueno, un poco trato de la pronunciación hebrea de comprenderla. Este término nos hace ver que Dios había hecho su pacto con Israel como una señal de su especial amor misericordioso hacia ellos. Hoy vamos a cenar. Tenemos el privilegio de hacerlo el día de hoy, recordando lo que representan los elementos de la cena. Y cuando usted tiene la copa, ¿qué representa la copa? ¿Alguien me puede decir qué? ¿De qué? ¿Del qué? ¿Pero qué le recuerda? El nuevo pacto. Qué importante, amados hermanos, es unir todo esto, ¿no? Al disfrutar de tan singular privilegio, todo privilegio va acompañado de responsabilidad. Ahora la responsabilidad también de ese privilegio es muy singular, muy particular. Por eso se les pide que va acompañada este privilegio de un especial y severo, digo yo, juicio. Porque había infidelidad. Cuando hay infidelidad del pueblo de Dios, cuando la iglesia no comprende de que adoramos a un Dios santo, 3 veces santo, cuando la gente no comprende, amado hermano, lo que representa el cuerpo ahí inmolado del Señor Jesús, su sangre derramada, y la gente quiere vivir su vida cristiana de manera light, porque aparentemente no le cuesta nada, Jesús pagó un precio muy alto. Y en nosotros está considerar nuestro nivel de fidelidad delante del Señor. Fidelidad, amados hermanos, que no te la va a exigir precisamente el pastor, no te la va a exigir un diácono, te lo está exigiendo la misma palabra del Señor. Mucha gente toma la vida cristiana de una manera muy superficial, y si lo sigue haciendo de esa manera, un alto, amado hermano, haga un alto, póngase en perspectiva, alíñese a lo que el Señor ha establecido. Porque el Señor Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Shaddai, recuerda una vez más a esta casa de oración, Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, que por el pacto de la redención, Dios extiende su propósito de reconciliación a todo el mundo. Y esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya no está hablando precisamente de ese contexto histórico de Israel propiamente. Ahora se extiende y va más allá, reconciliando consigo al mundo, pero por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que recordamos cada vez que cenamos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos y cada uno de los que se identifican como discípulos de Jesús, aquellos que se identifican como seguidores de Jesús, pertenecemos a este ministerio de reconciliación, llevando esta palabra de reconciliación a aquel que se pierde allá en el mundo, en el pecado. Qué importante, amados hermanos, es saber que el Señor está llamando a todos sus santos. ¿Cuántos santos más el Señor en su misericordia va a ir agregando a la iglesia? ¿Cuántos santos más el Señor va a seguir sumando para ese día? ¿Cuántos santos más que tal vez tú no los estás viendo, están en tu familia aún, que no han recibido a Jesús? ¿Cuántos santos más pertenecen a ese grupo de trabajo que aún no conocen del Señor? Porque tú estás callando, porque tú estás apático, porque tú estás entretenido en este mundo, porque tú estás dándole tu tiempo al patrón de este mundo en vez de dárselo al eterno y soberano Dios. El que te da el tiempo no es el príncipe de este mundo, ni es este mundo, ni es este sistema. El que te da tiempo, el que añade segundos y minutos y horas y días y años a tu vida, es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso te va a llamar a cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con esos 50 años, con esos 60 años, con esos 70 años? ¿Qué hiciste con esos 80 años? ¿Te los farriaste? ¿Qué hiciste con esos 80 años que te di? ¿Qué hiciste con esos 30 años que te di? ¿Te los comiste? ¿Los disfrutaste? Señor, los aproveché, porque hay una vida en la tierra, hay una sola vida y hay que disfrutarla. Y ese es el cuento del diablo que hoy está por todos lados. Es verdad que hay una sola vida, es verdad que tenemos una sola vida en esta tierra, eso es muy verdad y hay que aprovecharla, pero también es verdad que hay un infierno que es muy real para el que no aprovechó la vida en esta tierra recibiendo a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ese infierno es tan real como la vida en esta tierra es real, amado hermano, y como también es real que tenemos nuevos cielos, nueva tierra, una patria celestial que es nuestra Jerusalén. Dios extiende su propósito de reconciliación a todo el mundo, no solo al pueblo de Israel. Todos los cristianos son ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Desde ese tiempo el Señor ya estaba viendo lo que la iglesia hoy tenía que disfrutar también. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Yo quiero que usted lo diga con su propia palabra. Apodérese de esta palabra, empodérese de la misma, repítaselo y créalo. Créalo, a ver, dígalo conmigo. Mas vosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis de aquel. Gloria a Dios. En ninguna parte dice para que te quedes mudo. En ninguna parte te dice ahí para que te quedes quieto. En ninguna parte te dice ahí para que seas malagradecido. En todo momento la palabra está ahí dando una disposición para que anuncies, para que le digas al mundo que Cristo es real. Así lo podemos observar incluso en aquellas palabras que le dio Dios Padre a Moisés. Éxodo 19:6 dice lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Desde la antigüedad el Señor también le había dado esta disposición a Israel, pero ahora también se la transfiere a la iglesia, a su pueblo. Entonces, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En medio de eso, amado hermano, se anuncia el resultado de este solemne proceso, el cual hoy el Señor nos ha convidado a través del Salmo 50. Y dice, versículo 6: y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios es el juez. A veces a nuestro alrededor tenemos algunos juececitos que nos señalan, nos critican, nos cuestionan. Ese dedo acusador es el dedo del diablo, amado hermano. El único que puede a nosotros un día, en su soberana voluntad, hacernos ver algo incorrecto, porque el que cree está firme, mire que no caiga. Y el que está viendo la paja en el ojo del hermano, mire primero la viga que tiene en su ojo. Hay gente que es ligera para a todo el mundo condenar,
poner epítetos calificativos, peyorativos, en medio de la santidad a la cual estamos llamados a vivir. Amén. El Señor habla bien claro. ¿Quién es el juez? Él es el juez. Los cielos declararán su justicia. Son los mismos cielos que han sido convocados a testificar este proceso, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo que dice el Salmo 19:1. Pues ahora se va a manifestar esta palabra. Y esta palabra de Dios, amados hermanos, los cielos no necesitan precisamente palabras audibles como la tuya y la mía para que en todas partes se oiga su voz. Porque dice el Salmo 19:3, no hay lenguaje ni palabras, ni una es oída su voz. Y el versículo 2, un poquito más atrás, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Amados hermanos, el Señor nos llama en este año a caminar en ese discipulado, a trascender una vida de discipulado, a compartir la palabra de Él en este discipulado. Pero para poder compartirla a otro necesitamos ponernos en perspectivas con el Maestro, con el Raboni, con Jesucristo, con aquel que nos está guiando a mirar todo lo que concierne a un verdadero discípulo de Él. Este discípulo, amado hermano, en el cual te tienes que convertir tú, como también yo, día a día, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos para poderle seguir a Él, porque estamos llamados como iglesia a ir y a ser discípulos. Hay un marco completo en todo el engranaje de lo que hoy el Señor nos quiere decir a través del discipulado, que nos llama a vivir en perspectiva de que hay un llamado universal, que hay una exhortación que trasciende no solo para el tiempo del pueblo de Israel, sino para la misma iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Y finalmente debemos de recordar que esta disposición llegará a cumplirse en el tiempo que el Señor ha establecido. No hay nada que quede fuera de la voluntad del Señor. Estemos atentos. Los tiempos que vivimos están dando las señales de que Jesús pronto, amado hermano, pronto va a llamar a su iglesia. Cuidado con aquellos cristianos que le están poniendo más fe a las profecías de los Simpsons que a la palabra de Dios. Porque hoy dice en capítulo 1 de los Simpsons, de tal hecha, que va a ocurrir tal cosa. Cuidado con caer en ese juego del mundo, del sistema, del engaño de Satanás. La Biblia es el manual que necesitamos. No necesitamos mirar en ningún otro lugar. Que Dios bendiga su vida. Vamos a orar, vamos a cambiar de posición. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.